civil, pero las tablas salariales se ponen en los beneficios, ¿no? Por derecho de vacaciones, el 10%. Por derecho de beneficios sociales, los CTS, 15%, tal como lo ha manifestado el doctor que me ha antecedido la palabra, ¿no? ¿Y por qué lo pone? Porque antiguamente se decía que por liquidación o indemnización era 12% del jornal básico y el 3% de utilidades, se decía, del jornal básico. Entonces hoy día lo han incluido todo en lo que es CTS o lo que es liquidación o beneficios sociales, ese 12% que era beneficios sociales y ese 3% que era, entre comillas, utilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros entendemos y se puede ver de que el sector que percibe utilidades como consecuencia del decreto legislativo 892 del año 94 se habla, ¿no? Se dice que los trabajadores percibirán por derecho de utilidades, ¿no?, cuyas empresas generen renta de tercera categoría. Ese es el alma de este decreto legislativo, ¿no? Nosotros, las empresas que trabajan en el sector de la industria de la construcción civil, generan renta de tercera categoría. Pero las liquidaciones ahí, las utilidades, se sacan pues de lo que es utilidades, o sea, de las ganancias que ha generado una empresa durante ese proceso de producción y productividad de un año, ¿no? Pero si una empresa ha logrado una utilidad determinada, de ahí sacan el 10% para un sector, 8% que le corresponde a otro sector y el 5% a otro, dice, ¿no? Así dice el decreto legislativo. De la ganancia, no dice del jornal básico, ¿no? ¿Por qué ahora las tablas salariales salen beneficios sociales o CTS 15% en el sector de construcción civil? Deberían poner bien 12% los beneficios sociales y 3% las utilidades. Debería estar, pero en ninguna tabla está. ¿Por qué? Porque el 3% de utilidades que se hablaba antiguamente lo saca de nuestro propio jornal básico. Y el sentido de utilidad es que si una empresa en el proceso de producción de un año ha generado entre la participación del capital, o sea, la empresa, y la fuerza de trabajo que intervienen los trabajadores, una determinada utilidad o ganancia, de ahí se tiene que sacar el 3%, que sería mucho más. Pero no, se ha estado calculando ese 3% siempre de mi propio jornal básico, o sea, de mi jornal básico, que es una miseria, ¿no? Entonces, ahora se coloca de frente 15% de indemnización y 10% de vacaciones para construcción civil. En algunos casos, las empresas constructoras lo pagan cuando culmina una obra, no a fin de año, porque la obra puede durar 6 meses, un año o más de un año. Pero casi podríamos decir el 70 o 80% de las empresas constructoras en el Perú pagan la semana, más gratificación, más vacaciones, más indemnización. O sea, ya la semana el trabajador está liquidado, ¿no? No hay utilidades, ahí las utilidades nunca las vamos a ver. Yo he hecho un cálculo, por ejemplo, si una obra cuesta 100 millones de soles, porque ahora hay obras hasta de 1.000, 2.000 millones de soles, ¿no? Y están trabajando 100 obreros, de acuerdo a ley, las empresas constructoras ganan 10% de utilidad, porque el resto son sus gastos generales. El 10% de utilidad sería 10 millones de soles, esa es su ganancia. Si es que paga planillas, cumple con los derechos laborales y los materiales, el 10% son su ganancia, su utilidad que le va a generar en una obra, 10 millones. Nosotros, los trabajadores de la industria de la construcción, viendo que
no percibimos utilidades porque es una vergüenza que ahora está incluido en lo que es indemnización este 3% que me esté sacando de mi corral básico, ¿no? Cuando debería ser al revés, de la ganancia. Entonces nosotros también presentamos pliego de reclamos, obviamente Capeco, que es el gremio de los empresarios, nunca va a negociar con nosotros porque nosotros le estamos diciendo, porque hay dos vías de lograr las utilidades ahora, otorga el 10% de las utilidades de la ganancia que genera una obra a los trabajadores de construcción civil. Ese es el pedido que hacemos en el pliego de reclamo. Obviamente Capeco no lo va a aceptar, entonces negocia con otros sindicatos. Pero hemos encontrado el Congreso de la República. En el Congreso de la República, su deber es crear leyes, modificar leyes, ¿no? O sea, crear, modificar, fiscalizar. Está dentro de su trabajo el poder arreglar este tema. Y hemos acudido ahí desde el año 2013. Y hay varios proyectos, compañeros. Ahora, después de este evento, también se va a presentar un nuevo proyecto de ley al Congreso. Hay como 10. Nosotros también hemos presentado el 2013, ¿no? El proyecto de ley 2600. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Como nosotros somos también el sector, la industria de la construcción civil, y nuestras empresas generan renta de tercera categoría, y ese es el alma de este decreto legislativo 892 dado en el año 94, nosotros estamos pidiendo vía Congreso de la República que el Congreso de la República modifique y siente en sus funciones el artículo 2 del decreto legislativo 892 y se incluya al sector construcción civil en la participación de utilidades. Entonces, en lo que explicaba antes, llegado a ese caso, que nosotros consideramos, creemos y tenemos fe que en este Congreso sí lo podemos lograr, ahora que estamos empezando también nuevamente este evento, si una empresa, si es que se modifica el artículo 2 y se incluye al sector construcción civil en la participación del 10% de las utilidades, entonces si una obra cuesta 100 millones de soles y la utilidad de una empresa es 10 millones, si se hacen bien las cosas, ¿no? Nos tocaría a nosotros el 10% de la utilidad, que sería 1 millón de soles. Dividido entre los 100 obreros, le tocaría a cada trabajador 10.000 soles. ¿No? Nosotros decimos, y una tabla se multiplica a 10 obreros o para más, o para 1.000 millones de soles que pueda costar una obra. En otras palabras, estamos diciendo de que el 1% del costo de una obra sería utilidad no civil. Ahora, nosotros desde el 2013, compañeros, la mesa, hemos hecho eventos también aquí en el Congreso, dentro del Congreso, ¿no? Y en la Comisión de Trabajo también hemos intervenido. Y se le ha preguntado a los congresistas en la Comisión de Trabajo si es que lo que estamos planteando está fuera de todo contexto legal, ¿no? No tiene base legal, no estamos dentro de la Carta Magna, es una locura lo que estamos planteando, no nos corresponde. En la Comisión de Trabajo, cuando estaba el congresista Rolando Reate presidiendo, el año pasado, en abril, le preguntaron, cuando hemos hecho también en los 5 minutos que nos dieron ahí en la Comisión de Trabajo del Congreso, y ningún congresista dijo que no tenía base legal, que no era posible, que el Congreso no era su trabajo hacer eso. Todos dijeron que sí, que estaba bien. Y en realidad acá están los abogados que van a exponer si efectivamente tenemos razón. Y sí, para eso está el Congreso. No lo ganamos con Capeco porque estamos hablando que somos 450.000 obreros de construcción civil, de lograr de que el Congreso no se incluya dentro de ese decreto legislativo que ya existe en el Perú, estaríamos hablando de más de 4.000 millones de soles al año que estarían participando los trabajadores, no los sindicatos, los trabajadores de construcción civil. 4.000 millones de soles que irían directo al bolsillo del trabajador. Y esto beneficia inclusive en el movimiento del mercado interno, porque la gente con un dinero extra en el bolsillo va a mejorar su calidad de vida, va a consumir en el mercado interno, va a comprar cosas, ¿no?
Y esto es bueno, porque también eleva. Un medio punto elevaremos, que llegaremos a elevar con el movimiento del mercado interno. O sea, es bueno. Ahora, en este tema de utilidades, hay de repente algunos gremios que no están de acuerdo, Capeto no está de acuerdo, eso lo entendemos también, porque nunca en la historia del Perú hemos podido arrancar algo al patrón o al sector empresarial si no peleamos, si no luchamos. En este caso estamos peleando en la parte legal, en otra área será en las calles, ¿no? Con las huelgas y las marchas que tengamos que hacer como las estamos haciendo, ¿no? Y para culminar, nada más, las 8 horas de trabajo no lo regaló tampoco el sector empresarial, ni el gobierno de Torres en Chicago. Fue consecuencia de una gran huelga indefinida en el año 1886 en Chicago. Siempre nos ha costado, y acá seguimos batallando en ese tema, ¿no? Yo quería un poco hablar sobre eso del tema de las utilidades, y vamos a seguir peleando legalmente y en las calles también, hasta que se dé ese derecho que es una reivindicación histórica para el sector de construcción civil. Y en el tema de lo que es libertad sindical, yo voy a hacer una intervención corta, pero dejo para la parte legal, ¿no? Que aclaren, si lo puede hacer también el representante del Ministerio de Trabajo. Hasta donde tengo entendido y entienden también los trabajadores, los derechos fundamentales no pueden ser violentados ni violados por el sector empresarial ni por el Estado, porque de esta hay jurisprudencia a nivel internacional cuando han violentado derechos fundamentales. Pero el gobierno anterior de Ollanta y el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski está violentando derechos fundamentales. Hay una serie de decretos supremos y normas que han salido que atentan contra el derecho al trabajo, el principio de igualdad que emana en la Carta Magna y la no discriminación, ¿no? Porque han salido una serie de decretos supremos que obligan al trabajador a sacar un carnet de construcción civil. Nosotros también hemos tenido que sacar porque están vigentes, pero nosotros no participamos en gran parte de esos decretos supremos. Hemos judicializado el tema, pero lo terrible de esto es que el decreto supremo 007 del año 2014 y la norma 170, resolución literal 170 del 2016, tiene un tema discriminatorio y viola el principio de igualdad. Porque si va a salir una norma donde se va a buscar que sancionar con el tema de la inseguridad ciudadana a un ciudadano o a un gremio, nosotros no estamos de acuerdo que intervengan en el tema sindical, es decisión de los trabajadores, pero si se hace o se va a hacer, tiene que ser para todos. No puede ser para unos sí, para otros no. Entonces, el decreto supremo 007 del 2014 dice, o sea, las normas que está emitiendo el anterior gobierno sobre el tema de la construcción civil se aplicarán solamente a los sindicatos.